Bienvenidos a este podcast, Un Encuentro con Jesús, un espacio donde buscamos llevar a las personas a una experiencia espiritual que transforme sus vidas. Exploraremos diversas enseñanzas y reflexiones que nos ayudarán a conectarnos más profundamente con Jesús. Con nuestro anfitrión, el pastor Wilfredo Velázquez, acompáñanos en este viaje de fe y crecimiento espiritual. En este episodio quiero tratar sobre la pregunta iluminadora, basado en un texto de las Escrituras de la Biblia en Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31, donde leemos: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Lo importante de esta pregunta, como he dicho al principio, es una pregunta que ilumina lo relacionado a la salvación. Podríamos llamarla también la pregunta que nos enseña, que nos instruye, que nos guía a aquello que tiene que ver con la salvación espiritual. Soy el pastor Wilfredo Velázquez y voy a darles una explicación, yo diría, muy precisa sobre esta pregunta y la respuesta. La pregunta muy sencilla fue: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y lo que implica esta pregunta, yo diría de entrada, es que nos muestra la convicción que tenía quien la hizo, que fue el carcelero en Filipos, su convicción de la necesidad de ser salvo. Y esto es extremadamente importante, porque como persona, nosotros debemos reconocer la necesidad de nuestra salvación espiritual. El primer paso, dicen algunos, para que un alcohólico salga de su vicio es reconocer su enfermedad. Una vez la reconoce, él está en el camino para la recuperación. De igual manera en la vida espiritual. Si uno quiere salir del problema espiritual, que la Biblia lo llama pecado, que trae como consecuencia la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Lo primero que uno tiene que reconocer es que uno necesita ser salvo. Y por eso este hombre dijo: ¿qué debo hacer? Porque él entendía que necesitaba la salvación espiritual. La segunda cosa que quiero mostrarle como una implicación de la pregunta es que todos los seres humanos tenemos la tendencia o la creencia o la inclinación a pensar que la salvación es el producto de algo que nosotros hacemos. Por eso dijo: ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es aquel prerequisito que debo llenar para encontrar la salvación espiritual? Y la verdad es que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para traer como consecuencia la salvación espiritual a nuestra vida. Por una sencilla razón, porque el pecado que nosotros hemos cometido delante de Dios no puede ser quitado por ninguna de las buenas acciones que nosotros hagamos. De hecho, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice: aunque te laves con lejía y amontones todo el jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá siempre delante de mí, ha dicho el Señor. Y en Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, dijo, hablando de la salvación, no es por obras, para que nadie se sienta orgulloso. Así que no importa las buenas obras que tú hagas, la salvación no es el producto de las buenas obras que uno pueda hacer. No hay nada, humanamente hablando, que uno pueda hacer que traiga como resultado la salvación a nuestra vida. La tercera implicación de esta pregunta nos da la respuesta exacta. Porque la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia van a ser salvos. Y esta es la realidad. La única manera en que yo puedo alcanzar la salvación de mi alma, de mi espíritu, de mi vida, es creyendo en Jesucristo. Y cuando hablamos de creer, la palabra creer la usamos como sinónimo de recibir. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Creer implica recibir. Y cuando hablamos de recibir es porque la Biblia dice
que Jesús toque el corazón de cada ser humano, queriendo entrar, pero nada puede abrir esa puerta del corazón a menos que lo haga el que está recibiendo el toque. Alguien dijo una vez, la puerta del corazón solo abre por dentro. Así que el que oye la voz de Cristo, el que cree en Cristo, yo diría el que le sigue, el que quiere realmente encontrar la salvación, debe invitarlo a su corazón como su Salvador personal. Y eso es una cosa muy sencilla. Solamente tienes que reconocer que eres pecador, arrepentirte de tus pecados, creer en Él e invitarle a tu corazón como tu Señor y Salvador. Y Él entrará. Le dice, Jesús, entra a mi vida, perdona mis pecados y dame el regalo de la vida eterna. Dame la salvación. Yo quiero y necesito ser salvo. Y si haces esta oración con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, Él promete entrar y Él entrará a tu vida. Y con su presencia el perdón de tus pecados y la vida eterna. Así que no lo dejes para mañana. Hoy es el tiempo para hacer esa invitación a Jesús, a tu corazón. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si quieres conectarte con nosotros, escríbenos al correo electrónico. Si está interesado en apoyar nuestro ministerio, puedes hacer tus donaciones a la cuenta de Cele +1 61 5 4 5 7 9 2 7 4.